Hola, sean todos bienvenidos a este podcast. El día de hoy tocaremos el tema de la lipólisis y la lipogénesis. Indispensable conocer a fondo estos dos conceptos si queremos de pronto tener como objetivo la pérdida de grasa, entender qué es lo que sucede en tu cuerpo cuando estás consumiendo ciertos alimentos, tener claro qué es la lipólisis y la lipogénesis, te ayudará a tener un control sobre la producción de nueva grasa corporal, el almacenamiento de ella, evitar las malas prácticas que te pueden ayudar a ganar nueva grasa corporal. En fin, teniendo claro estos dos conceptos, podrás planificar mejor una actividad física con el objetivo de pérdida de grasa o una dieta. Vamos a comenzar entonces viendo cuál será nuestra tabla de contenido, los temas que vamos a tratar el día de hoy. Muy bien, primero haremos una pequeña introducción, pasaremos a ver entonces lo que es la lipogénesis, después cómo ocurre, qué factores intervienen para que ésta suceda. Miraremos cómo el cuerpo almacena la nueva grasa corporal, la que está generando. Hay dos procedimientos principales, la hiperplasia y la hipertrofia. Estamos hablando de la célula grasa, el adipocito. Miraremos qué es cada uno de ellos, cuándo ocurre y las consecuencias de ello. Posteriormente ya miraremos lo que es la lipólisis, qué es, qué factores la estimulan, qué es la beta-oxidación de los ácidos grasos libres y finalmente haremos una conclusión sobre todos los conceptos vistos en este video podcast. Muy bien, haciendo una pequeña introducción, vamos a hablar de la lipólisis y la lipogénesis, pero antes de planificar cualquier dieta, cualquier programa de pérdida de peso, debemos entender que el cuerpo trata de tener siempre un balance entre la lipogénesis y la lipólisis. Es como una especie de danza continua que el cuerpo por genética tratará de mantener una especie de homeostasis, ¿sí? Lipogénesis, la palabra lo dice, génesis es la creación de la parte lipídica, de la parte de las grasas, y la lipólisis es todo lo contrario, es el catabolismo, con el objetivo de utilizar la grasa almacenada como sustrato de energía. Bien, pasemos entonces a ver qué es la lipogénesis. Inicialmente la lipogénesis es la formación de triglicéridos, o sea, la grasa dentro del adipocito, que es la célula grasa. ¿A partir de qué? A partir de ácidos grasos y glicerol que fueron obtenidos a través de la metabolización de estos elementos por el hígado, mediante la ingesta nutricional que nosotros tenemos. Entonces, dentro de la célula grasa, dentro del adipocito, se almacenan los triglicéridos. También la síntesis incluye los nuevos ácidos grasos desde la parte de cuando tenemos un exceso de energía proveniente de los carbohidratos, cuando tenemos un superávit calórico proveniente de una ingesta constante de carbohidratos, pues se genera nueva grasa corporal, la cual va a ser almacenada dentro del adipocito en forma de triglicéridos y glicerol. Bien, ¿cómo ocurre la lipogénesis? Pues cuando comemos especialmente comida alta en calorías y sobre todo carbohidratos, cuando la insulina permanentemente está elevada, está alta por la ingesta de estas altas cargas de azúcar. Vamos a tratar los conceptos un poco más claros para que la gente no se confunda con algunos nombres de bioquímica. Si la insulina está alta, se va a generar nueva grasa corporal. Van a activar unas enzimas que van a facilitar o son las que dictan, que dan la orden de generar la nueva grasa corporal. Los ácidos grasos nuevos se forman junto al glicerol para formar triglicéridos dentro del adipocito. La célula grasa
es el adipocito. ¿Qué factores la estimulan? Pues hemos hablado del exceso calórico, el superávit calórico permanente, la alta ingesta de carbohidratos, sobre todo los simples, la elevación de la insulina constante por consecuencia de estar comiendo dulce cada rato, a cada momento del día, y la baja actividad física o sedentarismo hace de que estos azúcares que están circulando en la sangre no sean utilizados como energía y por lo tanto como medio de seguridad, de precaución, el cuerpo los almacena como grasa corporal. En cuanto a las implicaciones deportivas que hay con la lipogénesis, cuando algunos chicos, alguna persona está interesada en generar volumen muscular, cuando están en la fase de volumen, normalmente hay un superávit calórico, eso está bien, es lo correcto, pero si nos pasamos de la cuenta, generaremos un superávit calórico que no va a ser controlado por el organismo y ese exceso calórico inevitablemente se va a almacenar como nueva grasa corporal. La insulina, aunque es una hormona que favorece la creación de músculo, que es anabólica, también promueve el almacenamiento de grasa. Si no tenemos el gasto calórico suficiente y no utilizamos el resto de energía, pues todos esos excedentes van a ir a la nueva grasa corporal. Durante esta fase de volumen hay que tener bien medidas las calorías y su procedencia para evitar de pronto que crezcas de músculo y también crezcas de grasa de una manera descontrolada. Miremos qué es la hiperplasia y la hipertrofia adipositaria. Son dos métodos que utiliza el cuerpo para almacenar la grasa corporal dentro del adipocito. La hiperplasia y la hipertrofia adipositaria son, como te digo, dos mecanismos mediante los cuales el cuerpo va almacenando toda esta grasa que viene de la ingesta en el tejido graso. Ambas están relacionadas con el crecimiento del tejido adiposo, pero son dos procesos a nivel celular diferentes. Vamos a ver cada una de ellas. La hipertrofia adipositaria, como su nombre lo dice, hipertrofia es el crecimiento. Vamos a ver que es el crecimiento, aumento del diámetro, del tamaño de los adipocitos. ¿Y cuándo ocurre? Porque el mecanismo se activa cuando el cuerpo empieza a acumular grasa y el tamaño de la célula no es suficiente para, digamos, almacenar el volumen de grasa. Entonces generamos hipertrofia a nivel de la célula, a nivel del adipocito. El adipocito almacenará más triglicéridos de su volumen normal y este crecerá, pero fisiológicamente tiene un límite. Ya crecerá hasta cierto tamaño que de ahí en adelante pues ya la hipertrofia no sería el mecanismo de almacenamiento de la grasa corporal y es cuando entra la hiperplasia. La hiperplasia es el aumento del número de adipocitos. Aquí, si yo tenía, por decir anteriormente, 100.000 adipocitos y yo los llené a su máxima capacidad y todavía sigo metiéndole grasa al cuerpo, pues no va a haber otra manera sino que generar nuevas células grasas para almacenar la cantidad de grasa que está viniendo porque lo que tenemos no es suficiente. Entonces la hiperplasia es el aumento del número de adipocitos y sucede cuando la hipertrofia llega al límite y el cuerpo necesita seguir almacenando grasa. Hay unas células precursoras que son las que se utilizan para generar nuevos adipocitos. ¿Y qué consecuencia trae esto? Pues una vez creados estos nuevos adipocitos permanecen con nosotros inclusive si la persona pierde peso. La hiperplasia, digamos que es la que deberíamos tener más controlada. Vamos a ver las causas. Bueno, una causa del exceso calórico crónico genera hiperplasia, ¿sí? Va llenando los adipocitos de tal manera que cuando ya la hipertrofia no es suficiente, pues no hay de otra sino que generar nuevas células. La obesidad infantil. Aquí es importante esto. Durante la
edad infantil y la adolescencia, se genera más del 90% de adipocitos que nos acompañarán toda nuestra vida. Entonces es importante que en esta época el niño, el joven, trate de mantener sus niveles de grasa, digamos, dentro de los límites óptimos, para que no tenga una predisposición a ganar grasa corporal cuando sea mayor. Vamos a ver que el cuerpo va a tratar de utilizar todos los recursos que tiene, los mecanismos que tiene, y al tener X números de células grasas, pues tratará siempre de mantenerlas llenas. En los ciclos de pérdida y ganancias de peso se genera un efecto rebote. Si tú tienes hiperplasia, si has generado mucha hiperplasia, el cuerpo va a tratar de darle uso a esas células. Por eso mucha gente a veces tiene efecto rebote también después de una dieta restrictiva. Durante el embarazo es casi inevitable que se genere el proceso de hiperplasia para almacenar mayor grasa, porque pues la madre necesitará tener más energía. Un cortisol elevado, pero por el estrés crónico, puede facilitar también la hiperplasia, el sedentarismo, como habíamos hablado. Hay fármacos que son obesogénicos. Por ejemplo, los corticoides pueden ayudar a que una persona suba de peso, y cuando ya las células grasas no aguantan más la capacidad, pues generará hiperplasia. Y hay algunos contaminantes ambientales que pueden tener efecto en algunas hormonas que pueden facilitar ganar grasa corporal nueva. Como dato clave, el número de adipocitos no disminuye al adelgazar. Solo se reduce el contenido de grasa dentro de cada célula. Es por eso que una vez se produce la hiperplasia es muy difícil revertirla completamente. Lo que estábamos hablando, durante la época infantil y la adolescencia se generarán muchos adipocitos, y dependiendo si tenemos un porcentaje de grasa mayor, estos adipocitos permanecerán con nosotros. No importa que hagamos dieta, seguirán allí. Pierdes peso, lo que hace el cuerpo no elimina las células, sino que baja su contenido de grasa, trata de hacer una especie de balance, pero darle uso a todas las células grasas que tiene. Entonces, la prevención y el control temprano del peso son fundamentales para evitar que en un futuro el número de adipocitos no nos conviertan en personas propensas a tener obesidad. Las implicaciones metabólicas, pues de la hipertrofia, suele asociarse con un mayor riesgo de inflamación. Esto genera citoquinas y resistencia a la insulina. Ya sabemos que hay una disfunción metabólica porque una vez hay resistencia a la insulina, de ahí en adelante se genera una cascada de complicaciones metabólicas. Muchas hormonas dependen del buen funcionamiento de la insulina. Y la hiperplasia es más común en la obesidad severa y desarrollada ya desde edades tempranas. Se hace más difícil la pérdida de peso cuando nosotros venimos con un gran número de adipocitos, porque hay una predisposición a utilizarla, y el cuerpo entonces hará lo posible para utilizar todos sus recursos. Un paralelo entre hiperplasia e hipertrofia. Vamos a ver que el tipo de crecimiento a nivel celular en la hipertrofia pues se determina por el aumento de tamaño, y la hiperplasia es el aumento del número de células. Si yo tengo, por ejemplo, 200 gramos de grasa, si la hipertrofia solamente podía almacenar no 200 gramos sino 150, pues generará hiperplasia. Y si yo tengo un determinado número de células grasas que tienen una capacidad para almacenar 500 gramos de grasa, y yo lo que tengo en el cuerpo son 250, el cuerpo las distribuye entre todas, pero no se deshace de los adipocitos.
Reversibilidad en la hipertrofia es fácil. Cuando nosotros perdemos peso, pues lo que hablamos, el adipocito disminuye el volumen que tiene, la grasa que tiene en su interior. Pero en la hiperplasia los adipocitos no desaparecen, ellos continúan, tendrán menos cantidad de grasa, pero continúan con nosotros. ¿A qué están asociados cada una? En la hipertrofia, el aumento de peso inicial. Cuando aumentamos de peso inicialmente, el cuerpo genera hipertrofia. Y si ya no es suficiente, pues se genera hiperplasia y está asociada con la obesidad crónica o infantil. Características del impacto metabólico: la hipertrofia, mayor inflamación y riesgo, y la hiperplasia, mayor capacidad de almacenar grasa corporal. Y ahora, ¿qué ocurre cuando comemos grasa? Porque una cosa es que nosotros generemos nueva grasa corporal y la almacenemos, y otra cosa es que mi dieta sea alta en grasas. Aquí no se genera lipogénesis, ¿sí? Simplemente lo que hace el cuerpo es tomar esa grasa que estamos consumiendo en los alimentos, la empaqueta y la guarda hacia el adipocito. En pocas palabras, estamos como importando grasa desde el exterior a nuestro interior. Aquí no hay lipogénesis. Y mucho cuidado con las personas que están haciendo dieta cetogénica, porque dicen, vale, voy a hacer una dieta cetogénica para perder peso y quemar grasa. Pero claro, si tú tienes un superávit calórico basado en las grasas, tú vas a quemar grasa, pero también vas a reponerla con la ingesta. Entonces no tiene ningún sentido. Vas a seguir almacenando más grasa de la que tenías, porque estás haciendo un superávit calórico. Sí es cierto que no tienes carbohidratos, pero estás importando grasa. Entonces, mucho cuidado con aquellas personas que están haciendo dieta cetogénica con el objetivo de disminuir grasa corporal y se pasan de la cantidad de calorías provenientes de las grasas de la ingesta. Muy bien, pasemos al siguiente concepto, que es la lipólisis. Entonces, la lipólisis, como habíamos hablado, es lo contrario a la lipogénesis. Es la ruptura de estos triglicéridos que están almacenados en los adipocitos para liberar ácidos grasos libres y glicerol al torrente sanguíneo. Los ácidos grasos libres son los que se van a utilizar como futuro sustrato de energía. ¿Cómo ocurre? Pues el cuerpo, cuando detecta que necesita energía porque tiene un déficit calórico, está en periodo de ayuno intermitente, en ayuno, haciendo un ejercicio en la zona quema grasa, pues tratará de buscar y utilizar la grasa corporal como energía, y para esto necesita realizar la lipólisis. Esta se activa con hormonas como la adrenalina, la noradrenalina y el cortisol, pero que no venga del estrés. Se dispararán o se activarán unas enzimas como la lipasa sensible a hormonas. Esto es indispensable. Si esta enzima no está activada, no va a ocurrir la lipólisis. En términos castizos, si la insulina está alta, esta enzima no va a ser activada y por lo tanto no va a haber lipólisis. Y lo que sucede es que se rompen los triglicéridos dentro del adipocito, pasan a la sangre y de ahí pasarán a los músculos y al hígado para ser oxidados, ser utilizados para generar ATP, que es la molécula de energía. ¿Qué factores estimulan la lipólisis? Pues el déficit calórico sostenido, el entrenamiento físico, sobre todo el aeróbico, de una duración prudente y a una intensidad entre el 60 y el 70%. Ya hemos visto cómo perder grasa corporal. Mírate el vídeo, el webinar de las zonas de entrenamiento y te quedará bastante claro cómo utilizar esta metodología. Las hormonas como la adrenalina, el glucagón y la hormona del crecimiento activan la lipólisis, y las bajas concentraciones de insulina, lo que habíamos dicho anteriormente, harán que se activen unas enzimas que favorecerán la generación de la lipólisis. Bien, ¿qué es lo que pasa realmente en la oxidación de los ácidos grasos? Una vez ellos pasan al torrente sanguíneo,
deben entrar a la mitocondria del músculo para ser oxidados. Ahí es donde se sucede principalmente la oxidación de estos ácidos grasos para convertirlos en energía. Este paso depende de una enzima que actúa como el vehículo de entrada a la mitocondria. Esto viene de la carnitina, que lo habíamos hablado anteriormente. La carnitina facilita la entrada de estos ácidos grasos a la mitocondria. Y si el malonil-CoA está alto, por efecto del exceso de los carbohidratos, lo que habíamos hablado, la insulina está alta también, pues bloquea la otra enzima que es la que facilita la oxidación. Así que, ¿qué pasa si yo tengo ácidos grasos libres circulando en el torrente sanguíneo y no los utilizo porque se me dio la gana de tomarme un dulce, un helado, un carbohidrato? Pues esos ácidos libres se reesterifican, quiere decir que se vuelven a almacenar, van de regreso al adipocito. Una vez hagamos la lipólisis y estos ácidos grasos libres estén en el torrente sanguíneo, lo ideal es utilizarlos como energía. Pero si durante la actividad comenzamos a comer, se suspende la lipólisis y todos ellos van a volverse a guardar en los adipocitos de donde salieron. En el contexto deportivo, el ejercicio de intensidad moderada y de larga duración es la ideal para oxidar grasa corporal. Ya hemos visto en el webinar de zonas de entrenamiento cómo realizarlo. En intensidades muy altas el cuerpo va a preferir el glucógeno, entonces la oxidación lipídica disminuye. El entrenamiento en ayunas o con glucógeno bajo aumenta la eficiencia mitocondrial, por lo tanto favorecerá que se use la grasa como sustrato de energía principal. Bien, ya llegando al final, vamos a ver qué conclusiones podemos sacar acerca de este tema. Bueno, no se trata solo de comer menos y moverse más. Si tú entiendes, comprendes qué es lo que sucede en tu cuerpo para que puedas activar almacenamiento u oxidación de la grasa, pues tendrás control de ello. La lipogénesis ocurre en ambientes de exceso calórico e insulina alta permanentemente. Cuando estás constantemente comiendo carbohidratos a toda hora, pica y te mueves poco, pues favorecerás la lipogénesis. Y la lipólisis y la oxidación de las grasas se favorecen con el entrenamiento regular, acompañada de un déficit calórico, un control de la insulina y una buena planificación de los macronutrientes y nuestras horas de comida. El cuerpo es muy sabio, todo lo que sea por principios de sobrevivir y mantenerse en el tiempo, siempre va a tratar de almacenar energía. Es su instinto de conservación y perpetuarse. Cuando sobra energía la almacenará y cuando haga falta pues movilizará las reservas que tiene. Utilizará las reservas de energía que tiene para la que fue diseñada genéticamente, que es el tejido graso. Y recordemos que la grasa corporal no es nuestro enemigo, pero entender cómo el cuerpo la guarda y la quema nos da un control. Aquella persona que comprende la fisiología tendrá el poder de transformar su cuerpo con ciencia, no con suposiciones. Entender estos dos conceptos te van a dar un mejor control para tú programar, digamos, una dieta o una actividad física con esta finalidad. Muy bien, chicos y chicas, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en un próximo capítulo, en una próxima clase. Espero que los conceptos hayan quedado un poco claros. Si tienes alguna duda, alguna inquietud, ya sabes dónde escribirnos y estaremos en contacto contigo. Nos vemos en una próxima clase. Hasta luego.